Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio, el primero de este año 2024. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona a la cual admiramos mucho, un amigo también. Y bueno, qué chévere hoy abrirle paso también a la parte científica porque en un mundo lleno de redes sociales y de tanta información, a veces quedan de lado cosas que son demasiado importantes. Así que nada, Jessy, bienvenido. Les presentamos a Jessy Acuña. Bueno, muchas gracias Edward, Jason, por supuesto por la invitación. Estoy de verdad muy agradecido por esta oportunidad. Eh, Espero pues que podamos conversar un poco realmente o ir un poco más allá de lo que es nuestro estar en el mundo, ¿no? Es decir, tenemos un lugar en el mundo y tenemos que empezar a valorar ese lugar y también a valorar que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, bueno, en fin. Entonces, qué bonito encontrarnos en este espacio y pues sí, ese es como el objetivo, ¿no? Tratar de charlar un poco, Chévere. ojalá desde el componente científico, sí. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, bueno, ¿qué hace Yesida? ¿A qué se dedica? Él es licenciado en física y pues entre sus principales avances tiene un doctorado en la Universidad Javeriana en materiales, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y muchas otras cosas que si nos ponemos a resaltarlas, es algo bien importante la trayectoria académica e investigativa que hay desde este sector, pero nos gustaría que nos contara un poquito cómo inició ese gusto por la ciencia, si siempre hubo ese acceso a la academia o fue un poquito difícil el tema de la educación. No, yo tengo que decir primero, sí, tengo que decir que el gusto por la ciencia o el gusto que uno tiene por algo no surge desde el primer momento. A veces hay cosas muy difíciles de dominar, hay conocimiento muy difícil de dominar, pero llega el momento en el que hay que enfrentarse a eso y entonces cada vez que uno se enfrenta a eso empieza a amar más lo que uno está haciendo. No sé si les ha pasado también con el podcast, ¿no? Es un poco, al principio entonces uno pone la cámara y de pronto el manejo de la cámara no es tan sencillo, pero a medida que va pasando el tiempo uno se va enamorando de eso. Entonces, así nació este amor por la ciencia. Yo también tengo que decirlo, yo tengo un origen, digamos, digamos, mi familia es muy de origen de campo, ¿no? Muy campesinos, es decir, que de pasar de ser una familia campesina a llegar a la ciencia no es fácil, empezando por ahí, porque pues en el campo se viven unas dinámicas, ¿cierto? Y esas dinámicas son las que yo heredo, ¿cierto? Y a medida que uno hereda eso, pues uno tiende a tener esos comportamientos de familia campesina y demás. Y ya una vez uno encuentra el conocimiento, entonces empieza uno a enamorarse de otro tipo de visión, que es precisamente esa visión un poco más centrada en los resultados, en de verdad identificar cómo es que la naturaleza funciona y tratar de replicar y de verificar que efectivamente está funcionando, ¿no? Entonces un poquito es eso. Entonces el amor por la ciencia nace ahí, ¿no? Nace en esa interacción, en la medida en que oiga, ¿cómo funciona el mundo? ¿Qué es lo que pasa tras todo lo que hacemos? ¿Cómo funcionamos nosotros como seres humanos, ¿no? Nuestro cuerpo precisamente tiene una cantidad de secretos, ¿cierto? Que van desde por qué tenemos en las manos arruguitas, ¿no? Porque cuando vamos a la piscina entonces se nos arrugan los dedos, cosas por el estilo. Pues digamos que no tan frecuente, no es frecuente que uno se las pregunte, ¿no? Pero tiene que llegar de pronto a algo en donde uno empieza a preguntarse, oiga, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa detrás de? Entonces ahí, ese es como el tema, ¿no? Sí, bueno, pero pues a mí me gustó, o sea, yo sé que hay un tema muy interesante con lo cual usted quiere contarnos, pero la mayoría de personas quizás vemos de que sí que un doctorado, que una profesión, que conocimiento, que científicamente, y todas esas cosas, pero realmente dicen eso es para los que nacieron con plata, o sea, para que los que nacieron en un estatus muy alto. Entonces, me gustaría que usted nos contara un poquito sobre su pasado, de dónde es usted y cómo surge, o sea, cómo llega a empezar a A estudiar esta este etapa. tema. Sí, pero ¿desde Sí. dónde sale, por decirlo así? Bueno, yo tengo que decirlo, bueno, para los que nos están viendo a nivel nacional o a nivel internacional, ojalá muchos internacionales para que nos conozcan, ¿no? Pues Colombia es un país localizado en un sitio muy estratégico, ¿no? Somos Caribe,
total, ¿no? Entonces, dentro de ese Caribe precisamente está este país que está lleno de contrastes, ¿no? Es decir, tenemos unas zonas o tenemos unos contrastes muy importantes en el sentido de que hay personas con muchos recursos y hay personas que no tienen tanto, ¿no? En el caso mío, pues yo le doy gracias a la vida porque mi papá pasó por un proceso, como les dije, él no hizo sino hasta quinto de primaria, es decir, solo hizo 5 años de escuela prácticamente, ¿no? De estar en la academia y demás. Y a los 5 años pues tuvo que tomar decisiones porque el campo colombiano, digamos que ha sido muy empobrecido, ¿no? Entonces él tuvo que tomar una decisión, venirse precisamente para Madrid, Cundinamarca, y Madrid, Cundinamarca pues está muy cerca de Bogotá, que es la capital de Colombia, ¿cierto? Pero no vive la misma realidad de Bogotá, ¿cierto? Y entonces Madrid, pues afortunadamente, para el momento en el que yo estaba como en esa niñez y juventud, pues bueno, tenía una serie de problemáticas porque pues mi origen es totalmente humilde, ¿no? Entonces, y creo que el de nosotros, ¿no? Hemos tenido que transitar y poco a poco ir como culturizándonos, bueno, bien, teniendo otra visión de lo que puede ser el mundo, ¿cierto? No una visión tan limitada como lastimosamente uno podría tener si no accede a la educación. Y entonces en ese tránsito, bueno, pasan muchas cosas. Uno es que, digamos, a nivel de estudios, yo había pasado a un colegio departamental, es decir, un colegio oficial. Y resulta que en algún momento nos hacen una convocatoria y es que van a abrir un nuevo colegio. Aquí en el barrio, cerca, y entonces yo voy y me inscribo, tenía probablemente 11 años o algo así, 10 años, y hoy me inscribo, ¿no? Entonces yo digo, no, pues si van a abrir un nuevo colegio, yo voy para allá, no sé qué. Y resulta que este colegio, que es, digamos, el colegio tecnológico, es el primer colegio que hay en este barrio, digamos, de oficial, ¿no? Y pues nuestra rectora en ese momento pues era una persona muy comprometida y empieza a exigirnos, ¿no? Entonces nosotros éramos 120 estudiantes cuando iniciamos. Para grado noveno quedamos 90, para grado décimo quedamos 19 y para grado 11 quedamos 18. Entonces fue una serie de exigencias, pues tocó trabajar un poquito duro, ¿no? Para ser reconocidos, en ese momento pues nosotros teníamos como una competencia muy fuerte con colegios de la zona que pues son de élite, ¿no? Es decir, que han sido colegios donde pues digamos hay pago y demás. Nosotros éramos un colegio oficial, pero pues logramos dar la batalla. Y en ese sentido pues yo al final de mi proceso termino siendo el sexto mejor ICFES de Cundinamarca. Entonces ahí se abre también otra posibilidad. Lastimosamente hay muchas cosas que uno desconoce, ¿sí? Entonces yo por ser sexto ICFES de Cundinamarca tenía un beneficio con la gobernación de Cundinamarca para un auxilio para la universidad. No lo conocía hasta tanto una profe de mi colegio pues me dice, oiga, Yesida, hay una oportunidad, allá usted está en una lista, vaya y pregunte a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces en ese preguntar, pues bueno, logro un poquito beneficiarme y para al menos los estudios de pregrado. O sea, me daban un auxilio Para eso. básico, pero fue fundamental, ¿no? O sea, pues una ayudita, eso ayuda bastante y pues, bueno, eso unido a otras circunstancias, pues permitió que pudiera al menos avanzar en todo lo que tiene que ver con el pregrado, con la licenciatura en física. Qué chévere. Una pregunta ahí, ¿siempre hubo gusto por los números o de pronto fue algo complicado porque a veces, pues digamos que hay personas que les gusta determinada área, pero dicen, no, yo no le hago porque es que eso es para el que le guste leer o para el que le guste, para el que sea bueno para los números, ¿sí? Pero hemos encontrado en este proceso que estamos haciendo que muchas personas de las que hoy están en una posición y que les está yendo muy bien en lo que hacen,
y que les gusta lo que hacen, al inicio ni idea del tema, un poquito como mal ahí, como que no me entra, como que no me fluye con eso, pero la disciplina y la constancia les llevaron a desarrollar y estar por encima de los que tenían el talento. Eso es, en mi caso fue así. Es decir, yo puedo decir que yo admiro muchísimo a varios compañeros de, pues digamos, de la básica y del bachillerato y demás. O sea, personas talentosas, supremamente talentosas que yo respeto muchísimo. No, digamos que no es el título el que hace al profesional, ¿no? Pero porque hay personas que son realmente talentosas. Entonces yo sentía que sí tenía capacidades, digamos en matemáticas no me iba mal, pero en física ya se me complicaba un poco, ¿no? O sea, para mí las matemáticas eran más fáciles, más dominables que la física. Pero pues se da la oportunidad, llegamos a la física y entra, o sea, apenas entré en ese mundo, se descubre lo potente que es la física, lo potente, porque es que es interpretar la naturaleza y la interpretación de la naturaleza, pues primero no es sencilla y segundo cuando uno encuentra que hay unas formas de interpretación muy sencillas, uno dice, oiga, ¿quién se pensó que esto funcionaba tal vez así? Entonces, claro, lo que de pronto hasta este momento se ha conseguido es precisamente tratando de trasnochar, tratando de madrugar, tratando de esforzarse, siendo constante, equivocándose, porque eso es lo otro, ¿no? Yo pienso que la ciencia también tiene que tener ese espacio donde de verdad las personas nos podamos equivocar, pues para precisamente ver el mundo no desde una sola postura, porque el mundo desde una sola postura pues está bien para algunos, pero hay otros que pues, podrían tener otras interpretaciones de lo que puede ser lo que estamos viviendo. A mí me gustaría que antes de que avancemos un poco más, usted nombró algo que me interesa mucho, es la interpretación de la naturaleza. ¿A qué se refiere, digamos, usted cuando dice que hay otras formas de interpretar la naturaleza? Pues digamos que, a ver, yo soy muy respetuoso de algo que es muy sensible para nuestra cultura al menos, ¿sí? Y es, digamos, el equilibrio que tiene que haber entre Dios, la interpretación de Dios y la interpretación de la naturaleza desde la ciencia. A veces hay personas que consideran que las dos visiones son totalmente opuestas, pero yo considero que debe haber un equilibrio. Hay una parte para precisamente todo lo que es la filosofía, ¿sí? Lo que es creer en que existe un Dios y demás. Es muy respetable, ¿cierto? Pero hay otras interpretaciones desde la ciencia que podrían justificar ciertos comportamientos. Pues en este momento, por ejemplo, pues para dar un ejemplo, pero es muy sencillo, pero realmente no es no pretendo atacar una o la otra, ¿cierto? Sino es como estamos viendo el mundo. Entonces, por ejemplo, en este momento está haciendo mucho calor, ¿no? En Bogotá, en Madrid y demás. Estamos en Bogotá, una ciudad que normalmente tiene una temperatura entre los 15, 17, 20 grados, ¿cierto? Y entonces está alcanzando unos máximos de temperatura distintos. Y entonces yo podría decir, no, es que de pronto Dios nos está diciendo que tengamos cuidado con la naturaleza. Y de pronto sí, Dios nos lo está diciendo, oiga, tenga cuidado con la naturaleza. Pero la misma naturaleza nos está diciendo, oiga, el cambio climático existe y existe porque somos irresponsables y existe porque seguimos planchando. Insisto, yo soy una persona que las camisas las tengo que planchar y entonces no evaluamos, oiga, ¿será que seguimos haciendo eso? ¿Será que cómo hacemos para aceptarnos como sociedad que hay que hacer pequeños cambios en favor de la naturaleza, ¿no? En favor de la supervivencia humana, de las otras especies? Es un poco eso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad porque creo que no es imprudente hablar de lo que decía que es hablar de Dios desde la ciencia, porque es un tema interesante. Y que hablemos desde aquí de Dios, digamos que no es
No es algo que tenga que ser así, sino simplemente cada quien decide en qué creer. Y si usted cree en eso, apasionese por eso y llévelo hasta que se sienta realizado, ¿cierto? Pero sé que usted tiene un concepto, ¿cierto? Muy firme frente a ello. Pues me gustaría que usted hablara de ese tema. Y pues lo que digo, o sea, vuelvo y recalco, no es que sea algo que así sea lo que dice, que así es la realidad, no. Es Opinión simplemente una personal. opinión personal y pues cada uno cree en lo que quiere creer. Sí. Pero sí me parece interesante que usted nos amplíe ese tema desde el punto científico. Pues yo creo que Dios es necesario. O sea, lo primero es que Dios es necesario. Vamos a partir de ahí. Sí. Dios es necesario en la medida en que nosotros como raza, ¿cierto? Lo dice un autor que se llama Matthew Alper. Los invito a que lean. Él tiene un libro muy interesante respecto al concepto de Dios. No voy a decir el nombre del libro, pero pues digamos que Matthew habla sobre cómo es Dios desde la biología. Y un poquito es como preguntarnos cómo es que funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Entonces, nosotros tenemos algo que es el espejo, ¿cierto? Y él lo comenta y dice, usted se puede ver todos los días al espejo y somos los seres humanos los únicos que nos reconocemos en el espejo. De pronto un animal, un perro, ve un espejo y se pone a ladrarle, ¿no? No entiende que al otro lado no está su reflejo. Nosotros no, nosotros sí, gracias al reflejo, tenemos algo y es que existimos, sabemos que existimos, cosa que de pronto el animalito no sabe. Entonces eso lleva a un problema, y el problema es si nosotros en este momento existimos, en algún momento dejaremos de existir. Entonces la muerte, y la muerte es algo trágico para todas las especies, ¿sí? Todas las especies buscan no morir. Entonces, si no morimos, pues tenemos bueno, podemos salvar nuestro gen, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros buscamos la reproducción y entonces, una vez tenemos hijos, como que ya nos aliviamos y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que llama la atención es que saber que no vamos a existir tiene que nos genera algo en el cerebro y es, yo no puedo permitirme no existir. Entonces tengo que existir en otro mundo y ahí entonces nace esa idea. Digamos que en la concepción de este autor, ¿no? Nace esa idea de Dios y es Dios como una fuente de existencia. Entonces por eso yo digo, es supremamente importante conectar con Dios porque es el que el que nos da la vida eterna, ¿no? Es el tema de la vida eterna, la esperanza, el seguir luchando por esto, porque definitivamente Dios se vuelve un elemento potente para afrontar la vida y los problemas y las situaciones. Entonces, y es un apoyo, entonces decir no, es que desde la ciencia vamos a eliminar a Dios, me parece a mí un poquito agresivo con una sociedad que necesita, al contrario, pensar en cuál puede ser el sentido de la vida. Entonces, eso es un poquito eso, ¿no? No digamos que me parece muy chévere lo que habla Yesid, porque pues en lo personal, y eso es una opinión también netamente personal, si miramos ese tema desde todas las perspectivas, no para confrontarlas, sino para llegar, digamos, a un común acuerdo. Muchas veces ese común acuerdo es la idea central de lo que es Dios, ¿no? Desde la ciencia puede ser energía, desde la religión puede ser alguna divinidad, desde otra, desde la parte ahorita metafísica que está como en un auge muy grande que ha crecido mucho porque han logrado como unir esos sucesos que a veces uno dice, pero como que son milagros también. Y también lo han explicado desde la parte científica. Entonces es algo muy bonito porque siento que esa guerra que se ha venido librando durante mucho tiempo, hay mucha gente que le ha logrado sacar provecho bueno y lograr unificar ideas y decir, hey, venga, esa idea o esa creencia suya que es muy diferente entre comillas a la mía, a la final es muy parecida en todo y es válida también. Entonces me parece muy chévere lo que Con un concepto más fuerte, claro. Ahora, y genera un concepto muy global también. Ahora, eso lo estamos hablando desde la religión occidental, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a las culturas que nos han precedido, ¿cierto? A los muiscas, bueno,
todo tipo de cultura, ¿cierto? Pues la interpretación de Dios también está en ellos, entonces ellos ven en la naturaleza a Dios en muchos de sus actos y demás. Entonces yo creo que lo que hay que empezar un poquito a depurar, ¿cierto? Como decir, no podemos seguir pensando es en la guerra por Dios, ¿sí? Es decir, nosotros no somos, tenemos que aprender a vivir en un mundo en el que mucha gente piensa diferente, ¿sí? En el que no somos iguales, en el que no tenemos pensamientos iguales. Y eso significa aprender a tolerar el otro, aprender sobre el otro y en esa medida tratar de hacer pues un poquito un acercamiento a que puede ser un vivir en comunidad. Entonces, por eso me parece a mí Dios tan importante. Yo valoro mucho las personas que dedican tiempo bueno, a fortalecer su relación con Dios, ¿cierto? Y muchas veces lo que digo es, ojalá ese acercarse a Dios sea acercarse a su vecino, sea acercarse a su vecina, sea acercarse a su comunidad, ¿sí? No aislar al otro porque piensa diferente, porque no concibe lo mismo que usted concibe. Entonces, un poquito, claro, hay unos derechos fundamentales, ¿cierto? Hay una, digamos, Directriz. claro, nosotros tenemos unos acuerdos, ¿cierto? Que son precisamente, bueno, las escrituras y demás, ¿cierto? Los deberes que tenemos que tener como comunidad. Y es acercarse a eso y respetar eso, pero además de eso respetar pues otros puntos de vista. Yo creo que ahí también hay que sacarle provecho a eso, ¿no? Sí, igual creo que por eso pues nació como el libre albedrío, ¿cierto? Y ahí depende muchísimo. Claro, pero el libre albedrío entendido como yo hago parte de un conjunto bueno, de un ecosistema y desde ese ecosistema pues tengo que pensar en que hay diferencias de todo tipo, ¿no? Entonces esto es un poco saber que en la diferencia también está lo chévere, ¿no? En la diferencia Sí. está lo interesante, porque pues cuando uno coincide con alguien, pues todo fluye, todo chévere, pero cuando no confluye con esa persona, ¿cierto? Empieza usted a preguntarse, pero ¿cuál es el mundo que yo vivo y cuál es el mundo que vive la otra persona? ¿Mm? El caso, las parejas, ¿no? Entonces yo vengo, antropológicamente yo soy uno. Mi abuelo me heredó los miedos, mi papá de pronto los heredó, y yo soy producto de esa línea. Y mi pareja entonces es de otra línea, ¿cierto? Con unas características diferentes que heredó otros miedos y entonces venimos y confluimos en una experiencia de vida que es la pareja, ¿cierto? Y esa experiencia de vida nos lleva a decir, oiga, yo cedo en esto, yo voy a cambiar un poquito esto para que nos entendamos, ¿no? Por eso es tan difícil, porque es que no es un tema de que no, es que nos queremos divorciar y hasta aquí vamos y ya, se acabó. O unámonos ya porque en 15 minutos entonces nos enamoramos y no sé qué, no. Tiene que ver más allá. ¿Qué forma? ¿Qué es lo que trae consigo la otra persona? Que es genéticamente, ¿cierto? Estamos hablando de algo muy como perdido, como que no existe, ¿no? Sí. Genéticamente, ¿qué trae la otra persona? ¿Qué información genética trae? ¿Y qué traigo yo? ¿Y qué en realidad qué se empieza a formar ahí? Entonces eso es lo interesante, ¿no? Son como unos patrones que uno adquiere desde niño, ¿cierto? Desde niño empieza Y uno desde como a ver, antes de digamos, sí, Claro. también, sí, los genes Claro. tienen, pero también, digamos, los hábitos que uno ve que tienen los abuelos, que tienen los papás, eso es como lo que lo va a formar como persona a usted, y ya cuando usted es consciente de eso es donde decide, digamos, si cambia, si sigue igual, o... Sí, pero por medio de conocer es información. es difícil, de pronto es un poco entender, bueno, yo lo hablo, por ejemplo, 2 generaciones atrás, como les digo, mis abuelos fueron campesinos, entonces la creencia campesina de que tener muchos hijos, pues ¿para qué era? Pues precisamente para labrar el campo, para hacer las tareas de las fincas y demás, de las haciendas y lo que sea, ¿cierto? Pero ya en la ciudad no aplica igual. Y entonces esto hace pues que uno tenga que tener unos cambios de acuerdo primero, quién está con uno, ¿cierto? ¿Quién está conmigo? Pero además de eso, ¿en qué contexto estoy? Entonces pues estoy en el campo, o estoy en la ciudad, o estoy transitando, ¿qué está pasando ahí? Entonces todas esas dinámicas son las que
un poco las personas no entienden, no se entienden muy bien, ¿no? La sociedad, bueno, en algunos momentos yo siento que señalamos mucho, somos muy buenos para decir, es que la persona es perezosa, es no sé qué, y tal vez no es ella, es su concepción de vida, es lo que trae, si yo vivo en una cultura específica, pues yo tengo esos hábitos y de pronto los hábitos del otro no son iguales, pero eso no significa ni que uno piense mejor que el otro, ni mucho menos, es entender a la otra persona, ¿no? Y también digamos que eso que usted vivió, que recibió, que recogió, no lo define usted como persona. Porque muchas personas, digamos, yo he escuchado que he hablado con muchísimas personas y dicen, no, pero si es que mi abuelo era así, pues yo tengo que ser así. Y pues mentira, porque digamos hay muchas opciones, muchos caminos los cuales nosotros tenemos el libre albedrío de elegir qué persona queremos ser, ¿cierto? Creo que aquí... Va por ahí, va, Sí. sí. Digamos aquí el mensaje claro es reconocer el libre albedrío, porque es que puede que lo tengamos, pero ¿cuántos sabemos que lo tenemos? O sea, hoy soy producto de mis generaciones, ¿cierto? Y probablemente esté en dos posiciones, o me rijo a que por la línea que vengo y así debo ser y ya, o me concientizo de mi libre albedrío de que a pesar de que venga así, tal vez hay cosas que quiero cambiar, mejorar, modificar, porque puede que no hayan malas, simplemente modificarlas. Pero hoy, en este momento, me estoy dando cuenta que hay muchas personas que no conocen el libre albedrío, que no saben, ¿sí? O sea, ese tal vez que dice, es que porque me volvió así, yo tengo que ser así, probablemente él no sabe que puede cambiar si se lo propone, obviamente, y también ahí viene un proceso de autoeducación y un tema bien interesante. No, no es fácil, ¿no? Empezando que no es fácil Sí. transformar lo que por generaciones, años y genética y demás, es lo que ha logrado hacer que digamos, el gen, yo hablo de genes, ¿no? Que el gen se conserve, es decir, La herencia. que mi abuelo, sí, que mi abuelo me haya heredado X gen, no ha sido fácil, y no ha sido de gratis, ha sido debido a que se han sorteado situaciones a través de la protección del gen. Entonces y la protección muchas veces es, por ejemplo, cómo yo me relaciono con los demás. Entonces mi abuelo, cómo se relacionaba mi abuelo con los demás. Entonces yo soy muy sociable, ¿cierto? O yo soy muy tímido, o yo soy muy disciplinado, pues significa que de pronto de algo de allá quedó, ¿no? Entonces algo de allá quedó y yo lo tengo conmigo. Ahora, que yo lo quiera transformar, no es tan sencillo en la medida en que toca entenderse. Y por eso es que, digamos que yo siempre consigo y le pido a mis estudiantes, porque yo he tenido muchos estudiantes que han pasado por mis manos, ¿cuál es el sentido de vivir? ¿Cuál es su sentido de vida? ¿Qué es lo que usted hace que lo hace único? ¿Qué es lo que lo hace una persona valiosa para usted? No para los demás, sino para usted, ¿sí? Y en la medida en que se entiende qué es lo que yo quiero de mí, empiezo a decir qué es lo que definitivamente voy a cambiar. Entonces empieza con cambios que no son fáciles, porque realmente cambiar a una persona es muy difícil, ¿sí? Todos lo hemos tenido que experimentar. Pero pues también allí está todo lo que se ha podido, digamos, lo que ha hecho que las personas avancen también, ¿no? Es decir, en algún momento nos hablamos de este podcast precisamente en el tema del emprendimiento y lo que hay que sacrificar precisamente para poder llegar a donde de cierta manera queremos, ¿no? Yo quiero llegar a un objetivo, me parece que ese objetivo puede ser, y entonces para eso pues necesito ponerme unas tareitas, y me pongo tareas y me pongo tareas. Hoy estamos aquí poniéndonos una tarea, ¿cierto? Podríamos estar, no sé, en la playa, ¿cierto? Ojalá o pudiéramos estar sentados, no sé, utilizando el control remoto y pegados al televisor. Pero nuestra decisión hoy fue tratar de avanzar en algo y eso cambia mucho las cosas, ¿no? Cerrar y apuntar, claro. Creo que para uno solucionar o darle como cierto remedio, digamos, a eso que estamos hablando, es como reconocer primeramente de que uno tiene esos patrones mentales que uno trae desde pequeño, ¿cierto? Primero reconocerlo. Usted habla de que si uno es tímido,
Y puede ser, digamos, que cuando usted niño iba a hablar y el papá lo gritaba, es que no le da pena hacer eso. Y desde ahí pueden hacer, digamos, ese sentido o ese patrón de que no, yo no puedo hacer nada porque eso da pena. Eso da pena. Entonces usted llega así cuando grande. Pero si usted reconoce que literalmente era simplemente un patrón que le enseñaron desde pequeño, usted ya lo puede reconocer y desde ahí empezar como a cambiar o a cambiar el patrón. Mire lo importante que usted está diciendo, o sea, me parece súper importante en la medida en que nosotros, y es lo que yo quisiera que muchas personas entendieran, nuestro país es un país completamente violento. Y entonces mucho de lo que hemos heredado lastimosamente ha sido la violencia. El individualismo, el yo pienso por mí y el mundo verá qué hace. Pero en ese individualismo estamos cayendo y estamos realmente afectados porque no nos entendemos con el otro. Entonces, en nuestro país ha pasado eso. Nuestro país, y lastimosamente también nosotros heredamos ese discurso, ¿no? Entonces, también hay que decirlo, si nosotros nos vamos a 2 generaciones atrás, seguramente si comparamos Colombia con otro país, no sé, España, Italia o no sé, Cuba, Venezuela o Estados Unidos, pues cada uno tiene su historia, ¿no? Pero la historia de Colombia ha sido una historia que ha estado marcada en una situación de conflicto continuo, en donde estamos empezando a transformar, ¿cierto? Estamos creyendo que de pronto el camino no es la violencia, no era disgustarnos por todo, pero así somos, así hemos sido formados muchos. Creo que, pues digamos que afortunadamente en mi casa algo que yo valoro muchísimo es que mi mamá siempre me trató de hablar, ¿sí? Ella siempre trató como de hablar, pero yo sí, los vecinos, ¿sí? Nosotros jugando fútbol de pronto en la calle, y de pronto algún vecino, algún amigo, ¿cierto? Pues a punta de golpes aprendió, ¿no? Y eso pues hay que preguntarse la razón de ser de eso, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Y cómo nosotros nos empezamos a desmarcar, cosa que no es fácil, insisto, porque es un tema cultural y al cual pues hay que dedicarle muchos años, ¿no? Tiempo. Ahí hay algo importante y me gustaría relacionar esa parte, pues digamos, del progreso académico que has tenido durante toda tu vida. Pero para nadie es un secreto el tema del bullying con el estudiante juicioso. Y hay muchas personas que hoy dejan probablemente les gusta el estudio, les gusta leer, les gusta aprender de ciencia, matemática, física, química, pero esa presión social del colegio, porque es que es normal, tú te sacas un 10 y no, el salón no se va a decirle a uno, hey, venga, lo felicitamos, vamos a comer algo al salón, no, eso, el nerd, ¿cierto? El lambón, el que le tiran papeles, porque así es. ¿Cómo viste eso de pronto, sí o no? Pero qué decirle a las personas que tal vez les gusta, sufren esa presión social, hoy ahí es el tema de presión, ya está por eso, pero porque vale la pena a futuro, o sea, esas satisfacciones hoy académicas valen la pena. Bueno, yo tengo que decir que yo no lo viví. Yo no lo viví porque yo era muy sociable. Eso de pronto se lo heredé a mis abuelos, no sé. Hay un gen que me lleva a ser sociable. Yo soy muy sociable, trato de hablar mucho con las personas. Me gusta mucho escuchar, Entonces yo no tuve esa situación y tampoco era bueno, tuve unos logros en mi colegio, sí, tuve varios logros académicos, pero como que eso no era tan relevante afortunadamente, entonces o sea, para mí era importante, porque pues que te den a ti un reconocimiento es algo, o sea, tan chévere, ¿no? Pero también hay que decirlo, voy a hacer un paréntesis ahí, y es que detrás del reconocimiento también está el no reconocimiento, entonces hay que cambiar un poco el chip, ¿cierto? Yo siento que hay que cambiar un poco el chip, no es solamente reconocer, entonces está el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, entonces el que te ocupa el número 30 del salón, entonces hay que estigmatizarlo, hay que señalarlo, hay que decir que es malo, hay que decir que no sé qué, cuando lo que de pronto hay que tratar de entender es que de pronto el primero tiene papá y mamá, los tíos, las tías, los hermanos y todos son académicos y no sé qué, y el 30 de pronto es el niño que vive con la mamá solo.
este tipo de cosas son las que yo quisiera como transformar en el aula, ¿no? Es decir, que no exista. Y claro, pues eso lo que va a generar es un conflicto allí, porque el niño 30 que sufre todos los días porque su mamá no está, porque veamos la cultura de hoy, papás que están completamente ocupados. Entonces, papá tiene tiempo, consigue un trabajo de 6 a 2, pero después consigue otro trabajo. Nuestra sociedad al menos no es en esta sociedad no es tan grave como en otras culturas, como digamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces uno ve trabajos de 6 a 2 y luego el trabajo es de 3 a 8 de la noche. Entonces, bueno, ¿y cuándo hablamos, no? ¿Y cuándo me ayudas a hacer la tarea? Entonces ese niño 30, pues también es un niño valioso, lo que pasa es que tiene otras condiciones. Y entonces ahí, claro, pues se genera el conflicto, se genera el bullying, pero precisamente porque hemos propiciado una competencia constante en la cual el primero es el que vale y el último no vale. Entonces eso es lo que yo, en mi modo de ver, debería transformarse un poco. Debería ser, no en ese sentido, sino de pronto en cuáles son las habilidades que tengo yo y cuáles son las habilidades que tiene el otro y cómo nos entendemos para hacer un trabajo conjunto. Porque al final todos podemos ser individualmente muy buenos y vamos a llegar a un punto, ¿cierto? Pero si entre todos empezamos a unificar, pues las ideas se vuelven un poco más robustas. Si yo me entiendo con el otro, entonces no estamos de acuerdo en esto, pero vamos a acordar, bueno, ¿tú qué propones? ¿Yo qué propongo? Y eso que tú propones, ¿todo se puede hacer? No. Y lo que yo propongo se puede hacer. Ah, bueno, de pronto. Y entonces empezamos a hacer que los procesos sean no individuales de 10 veces haciendo lo mismo, sino de pronto 10 personas haciendo una sola cosa, pero muy profunda. Eso es lo que de pronto no hemos entendido como sociedad. Eso nos puede llevar, digamos, como a un tipo de educación que se interese no tanto porque Jason saque una excelente nota, sino más bien porque Jason descubra sus habilidades o su potencial. Exacto, ¿y cómo hacemos que Jason o sea, cómo hacemos para que nos vinculemos y precisamente hagamos procesos no exitosos, procesos que llenen a las personas? El hacer no por hacer, sino porque realmente haya un sentir, que yo siento que realmente esto sí le está aportando a este país, a este mundo. Entonces hacemos 10 veces la misma tarea y coloré la misma cosa, ¿cierto? Venga, ¿y por qué no transformamos la tarea? ¿Por qué no transformamos esa forma de hacer las cosas? Que siempre tiene que ser así, ¿sí? No, porque es que no siempre las cosas son así, ¿no? Es creativo y no... Sí, sí, equivoquémonos un poco. Es difícil porque nuestro sistema solo acepta ceros y unos, ¿cierto? Entonces aquí 0, 1 y 5 y listo, tú estás rotulado 0, 1 y 5. No, pero entonces cuando decimos esta sociedad nos hemos como acostumbrado un poco al tema de rotular, entonces 0, 1 y 5, ¿cierto? Entonces 5 el que hace las cosas bien, 1 el que no las hace y 0 el que no las presenta, ¿cierto? Pero cuando, ese es un modelo, ¿no? Y cuando el modelo, por ejemplo, en un colegio, me pasó en lo particular, no me pasó a mí directamente, pero sí pasó en un colegio, cuando en un colegio te matan un estudiante y 15 días después te matan otro, y luego al mes se suicida una niña que yo tenía en quinto, o sea, mejor dicho, en sexto la niña se suicida, yo la había tenido en quinto. Entonces ahí nos preguntamos cuál es el sentido de educar. ¿Para qué? ¿Para qué educamos si lo que estamos haciendo es entregar una nota, entregar un resultado, entregar un informe y el sentido de la vida? Los muchachos y los niños, ¿para dónde van? ¿Qué estamos haciendo con ellos? No estamos haciendo nada si no dejamos de pensar en que la nota es lo principal, sino pues también está como escucharlos, ¿no? Venga, ¿y qué tienen ustedes para contar? Me hizo acordar de una parte de un libro que yo leí, era precisamente hablando de este tema, donde había un niño, un muchacho, un joven, de que iba a su escuela, ¿sí? Pero era el peorcito de la clase hablándolo cuando lo califican a uno, ¿cierto? Era esa persona que sacaba 1, que sacaba 0. Y o sea, mostraban ahí en el ejemplo
de que era una persona que tenía problemas con sus papás, que no los veían, que los regañaban cuando lo veían, que era castigado, que no tenía plata. Y digamos que esos resultados se veían reflejados en lo académico. Y en las notas, como iba tan mal, se comportaba tan mal, el profesor lo castigaba. Y en una lo castigó y le dijo, va a botar este pote de pintura en esa pared. Y apenas lo bote todo, lo tiene que limpiar. Y ese era el castigo. Y el niño se fue y hizo caso, pero él empezó como a dibujar, a pintar. Y descubrió que él era, o sea, que le gustaba muchísimo. El niño descubrió por medio de ese castigo de que él había nacido para pintar. O sea, descubrió su talento y descubrió su pasión. Y de ahí en adelante él empezó a hacer eso, empezó a hacer eso. Y el hombre se considera como uno de los grandes pintores. Y fue que nació así por medio del castigo. O sea, entonces ahí llegamos de que no es tanto sacar una buena nota, que no deja de ser importante obviamente, ¿no? Pero que es más importante como descubrirse a sí mismo, descubrir qué le gusta, qué es lo que le apasiona, cuáles son sus habilidades y así mismo pues aportar a la sociedad creciendo desde uno mismo, ¿cierto? Sí. Entonces me hizo aportar mucho Y que ese gran aporte. y que muchas veces esos criterios de evaluación están más enfocados en lo específico, ¿no? O sea, si sé cuánto es 2 más 2, estoy bien, y si no sé, estoy mal. Entonces se empieza a crear unos paradigmas de sí mismo de que es que no sirve, cuando yo creo que más bien lo que hay son habilidades diferentes. Por eso a algunos no les entran los números, por eso a algunos les entra el arte, y por eso yo siento, no sé, creo que el sistema educativo que hoy hay en día es un sistema de muchísimos años y que no ha cambiado. Y si nos damos cuenta, ya vamos por la cuarta era industrial, la 4.0, digámoslo así, una evolución importantísima en toda la parte emocional, porque hoy se hablan de cosas totalmente diferentes. Hoy las personas se pueden reprogramar a través de autoeducación, pero esa base educativa de la primera infancia y de los primeros años educativos no ha cambiado. Entonces, y hoy yo creo que todo el mundo lo sabe que hay que modificarlo, pero siento que es más de ponerse en la tarea de casa, creería que es más de poder empezar a aprender cómo ayudar a guiar esos diferentes talentos, porque cuántos talentos hoy nos están perdiendo porque sacaron cero, porque deben 10 materias, porque probablemente son rebeldes, porque no se sienten a gusto en un ambiente cerrado, una cantidad de cosas que hoy probablemente la sociedad, lo que tú decías ahorita, heredamos la violencia y lo que hacemos es señalar, no sirves, no vales, eres malo porque te tocó repetir, en diciembre la pasas mal porque perdiste el año. Entonces creo que es como una reflexión muy importante. ¿No? Y todo es un proceso, ¿no? Es decir, solo vemos el resultado. Eso también tiene que evaluarse, ¿no? Es decir, que 2 más 2 sea 4 implica que hay un proceso de razonamiento y que al final el resultado del proceso de razonamiento es que es 4, ¿cierto? En algún sistema de numeración y lo que sea. Lo que se pierde un poco cuando ponemos las notas, cuando decimos que este muchacho es bueno, cuando decimos que este es malo, que este es regular, cuando señalamos, es todo el proceso, ¿sí? Entonces un niño que tiene una dislexia, una discalculia que definitivamente tiene problemas para entender las matemáticas, entonces es malo. Es decir, o un niño que no maneja sus emociones muy bien, entonces es impulsivo, entonces a ese toca señalarlo. Entonces eso es lo que de verdad en este sistema, en el sistema educativo está fallando, pero digamos si nos vamos un poquito al tema de la ciencia, ¿cierto? Porque digamos que era un poquito, el mensaje aquí es, lo científico también tiene que tener procesos de creatividad. Es decir, nosotros tenemos que, primero, vincular la ciencia, porque también estamos, pues, como que hacemos muchas actividades se hacen a diario y no se piensa, pues, bueno, hay una herramienta que se llama ciencia que podemos de pronto vincular para mejorar un poco las cosas, para mejorar. Hay que ver el mejoramiento, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos hablando entonces de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial nos está resolviendo todo. Este podcast lo podríamos hacer con inteligencia artificial. Y como yo no estoy ahí, quitamos el video y la inteligencia artificial se pone a hablar. Entonces ¿qué está pasando con nosotros como seres humanos? ¿Cuál es nuestro valor? ¿En dónde estamos nosotros ubicados allí?
Y ese es un problema, porque ya la inteligencia artificial está haciendo de todo. Entonces, hace obras de arte, hace, hace Videos, videos, música, diseña, en fin, diseña. Y entonces, todo. entonces, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros también tenemos que tener un lugar en el mundo. Y allí es donde toca que la ciencia no nos domine. Nosotros tomar la ciencia y que la ciencia sea nuestra herramienta para poder tomar decisiones. Ahí viene algo chévere que quiero que ya nos cuentes entrando en ese tema científico, porque creo que lo que tú haces y hasta el punto que has llegado con inteligencia artificial, probablemente hoy podrían diseñar un robot que lo desarrolle y la maquinaria que ustedes hacen, pero ese razonamiento humano siento que es bien necesario para todo lo que ustedes desarrollan. Quisiera que nos contaras un poquitico para entender bien qué es ese doctorado en materiales y bueno, todo ese proceso, el estudio, sé que has estudiado con detección de mercurio en aguas y muchas otras cosas que hoy le sirven mucho a la sociedad porque la gente hoy probablemente no se está preocupando de cómo le llega el agua limpia al grifo, pero tiene que haber muchísima gente detrás, mucho estudio, mucho avance para desarrollar eso y los proyectos que has desarrollado, a qué nivel trabajas, a qué tamaños, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, pues bueno, después de este proceso del pregrado y demás, yo logré hacerme a una beca de doctorado. También, o sea, unas circunstancias que, bueno, de pronto ahora nos queda tiempo para mencionarlas, pero también son cosas circunstanciales. Es decir, ¿cómo estoy yo? Siempre me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo termino el bachillerato? Lo terminé. Oiga, ¿cómo terminé un pregrado? Lo acabé. Oiga, ¿cómo resulta en un doctorado y yo qué estoy haciendo acá? ¿Cómo lo terminé? O sea, obviamente, producto de mucho esfuerzo, mucho trabajo y demás. Pero bueno, pero digamos que entrando en materia con el tema a lo que digamos, nos dedicamos, porque somos varias personas trabajando en conjunto, ¿no? Aprendiendo a trabajar juntos. Vamos a decir que este tornillo que yo tengo acá, que precisamente lo tomé por eso, es un cabello humano. Sí, no sé si se alcanza a ver, pero esto es un cabello, vamos a decir que es un cabello humano, ¿cierto? Yo lo voy a girar un poquito hacia la cámara para que se vea el perfil. Entonces aquí está lo que nosotros conocemos como sección transversal, ¿cierto? Esta es la sección transversal, que es la punta de mi tornillo. Nosotros, si esto fuera un cabello humano y yo lo divido en 80.000 partes, a esa escala estaríamos diciendo que estamos nosotros interviniendo. Entonces allí hay una serie de procesos que son totalmente diferentes a los procesos microbiológicos. Es decir, una bacteria que está por el orden de más o menos unos 1000 nanómetros, ¿cierto? Es muy grande para lo que nosotros estamos manejando aquí, que es prácticamente el átomo. Entonces a esa escala estamos trabajando. A esa escala tratamos de diseñar. A esa escala estamos tocando la materia, que no se toca propiamente realmente, pero nosotros sí hacemos manipulación atómica de superficies. Entonces hay superficies que a nivel atómico pueden parecer como este tornillo, y lo que nosotros hacemos es precisamente entrar y empezar a evaluar cuáles son los átomos que están en esa superficie y pues tratar de, además de eso, digamos que tratando de hacer una manipulación de tal forma que nos permita solucionar problemas. Entonces, uno de los problemas era el mercurio, porque pues tenemos un problema serio en Colombia por el mercurio. Somos el segundo país que más consume mercurio pues, digamos a nivel mundial. Sí. Y desechamos mucho mercurio. Aquí fácilmente se pueden... Hay registro, todavía hay subregistro del tema, pero al menos 200 toneladas de mercurio se están metiendo en los ríos colombianos. Esa era una cifra de ya hace unos añitos, pero ya debe estar... a medida que se va encontrando el problema, pues a medida que se va denunciando el problema, pues se van encontrando cifras de pronto un poco más altas, o puede que en este momento haya una reducción por el tema de la reducción del problema de la minería, ¿cierto? Pero bueno, el hecho es que nosotros tratamos de hacer dispositivos o de generar tecnologías que nos permitan detectar ese tipo de contaminantes, detectarlas o capturarlas.
En mi caso fue una captura, pero también hicimos otro trabajo con un compañero de la detección del mercurio en aguas de consumo. Entonces, es trabajar los dos frentes, ¿no? Ya tenemos un problema serio, pero tenemos un montón de problemas a nivel. Si lo hablamos únicamente del tema de aguas, tenemos un montón de problemas, tenemos problemas de pesticidas, tenemos problemas de medicamentos, entonces nos tomamos ¿cierto? Nos enfermamos, entonces el ácido acetil salicílico, ¿cierto? La aspirina, no la tomamos, pero la aspirina no toda queda en el cuerpo, ¿cierto? Entonces desechamos y entonces eso va precisamente a las aguas y allí tenemos una serie de problemas, ¿no? Entonces, que son los que llamamos ahora contaminantes emergentes. Entonces, contaminantes emergentes como por ejemplo, lastimosamente las drogas de abuso, ¿cierto? Entonces tenemos consumo de drogas y ese consumo también lleva a que haya presencia de contaminantes nuevos en las matrices de agua. Y eso es un problema, digamos, en el que se está trabajando ahora, que es muy, muy difícil de detectar, porque el mercurio en cierta medida tiene una naturaleza, ¿sí? Pero ya cuando nosotros hablamos de otro tipo de compuestos, los compuestos ya se vuelven pues, muy difíciles primero de identificar y segundo de tratar de capturar y demás. Desde la parte científica, digamos, ¿cuál es el aporte que ustedes creen que dan a la sociedad o cuál es la visión que ustedes tienen por medio de los trabajos que ustedes hacen? Bueno, pues mi trabajo consistió en utilizar una fibra. Ese también es que es escuchar un poco, ¿no? Es escuchar porque, bueno, alguna vez la situación fue esta, yo estaba en mis estudios doctorales tratando de resolver el tema, ¿no? Entonces yo tenía el problema y entonces cuando tú estás en el doctorado tú aprendes a dominarte, entonces aprendes a dominar la alimentación, el sueño, ya no duermes, no comes, estás de pie 14 horas al día en un laboratorio. O sea, el doctorado es un trabajo muy, muy serio, ¿sí? Porque te pone contra las rejas. Entonces, tienes que tu familia está ahí, pero tienes que apoyarla y no apoyarla porque tienes que estar enfocado en el problema. Y hay una serie de pasos que hay que cumplir también dentro del marco del programa, ¿no? Entonces, una vez se logra focalizar el problema y una vez uno está pensando en el problema, tú a la 1 de la mañana escribes una idea, a las 2 de la mañana escribes una idea, a las 5 de la mañana escribes otro y empiezas a armar. Cuando llega algo, hay algo que detona y dice, aquí fue. A mí me ocurrió eso precisamente porque estaba metido en el problema. Y entonces un día me fui con mi mamá para un banco. Estábamos en un banco y entonces se me ocurrió, como les digo, ella tiene origen campesino, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle, mamá, ¿ustedes cómo hacían para tratar el agua cuando estaban en el campo? Y entonces ella me dice, bueno, nosotros utilizábamos este tipo de elementos. Entonces cuando ella me dice eso, yo dije, aquí fue, por acá va a ser. Había visto una asignatura que se llama canales iónicos, que es precisamente cómo a nivel atómico, digamos, si yo tengo un canal, cómo se comporta a nivel, digamos, iónico el contaminante. Entonces el contaminante tiene unas particularidades, porque es que ya estamos hablando de átomos, ¿no? Entonces, si yo tengo un canal, ya no es como yo tener un canal de agua donde una manguerita y ya el comportamiento no es igual, ya el comportamiento atómico es totalmente diferente. Entonces inclusive habíamos hecho muchos ejercicios de tratar de queríamos separar bacterias inicialmente, entonces hicimos unos dispositivos para tratar de separar bacterias y en eso entonces empezamos a pensar en el problema del canal, pero el canal atómico, no el canal micro, ¿no? Reitero, separar bacterias es separar bacterias, cosas grandes, ¿no? Queríamos separar átomos. Entonces ya hemos trabajado un poquito el tema del canal y me cuenta esto y entonces yo asocio y me meto con un material y ese material pues nos lleva a dar una pequeña solución. Todavía estamos, digamos que en una fase final de evaluación, pero ya evaluamos la captura efectivamente a través de unos equipos especializados, pues identificamos que efectivamente el mercurio se adhirió a una sección del material.
Entonces ya lo demostramos, ya lo tenemos ahí. Y eso es precisamente en lo que estamos trabajando, tratar de comunicarle a la comunidad científica que efectivamente lo logramos, al menos tenemos una leve sospecha de que sí está adherido al material. Genial. Bueno, yo creo que ya para ir terminando, me gustaría que dejaras un mensaje respecto a por qué vale la pena pasar esas 14 horas, 18 horas sin comer, alejarse de la familia. Bueno, todo eso por perseguir la pasión, que en este caso es una pasión, el tema científico. ¿Por qué vale la pena y por qué es importante no dejarse vencer en el proceso? Ay, yo tengo que decirlo, yo duré casi un mes durmiendo en una cama pensando que yo no iba a lograr eso. En depresión total, en depresión. O sea, diciendo, ¿yo por qué me metí a esto? Yo no tengo la capacidad para hacer esto. Yo no puedo con esto. Y entonces cuando uno está en ese estado allá, hay algo que dice, hay algo, siempre llega algo que detona el levantarse, el decir hoy me equivoqué o la pasé mal, lo hice mal, pero seguramente mañana lo hago mejor. Entonces, eso es importante para, ojalá los que nos estén escuchando, ojalá sean yo quisiera que fueran jóvenes que de pronto han perdido un poco como el sentido de por qué están haciendo las cosas. Siempre hay algo que nos va a llevar a ser mejores, siempre, y hay que apostarle a eso y hay que ser el mejor en lo que hagamos, ¿no? Y, bueno, no el mejor en el sentido de que yo señalo a los demás porque son los peores, sino que yo conmigo mismo siento que he ido avanzando. Yo me preguntaba por qué yo estoy en este podcast y no está una persona, otro tipo de personas, y entonces me digo, todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que resaltar, y a veces pues también es necesario sentarse y decir, oiga, esto que yo hice, esto que yo logré es muy valioso y no lo ha podido hacer otra persona, porque si nos vamos a la vida de muchas personas lo han logrado, tal vez en peores condiciones, pero entonces no han caído en cuenta que realmente lo lograron. Entonces eso es lo importante. Y lo otro es un poquito el mensaje de no trabajemos solos. Apoyémonos, dejemos ese individualismo, dejemos el protagonismo, dejemos de querer figurar, ¿sí? No hagamos al lado que trabaja conmigo, no, trabajemos en conjunto, hagámoslo en conjunto. Y yo creo que las cosas salen mucho mejor cuando se trabajan en conjunto, está viendo que tenemos limitaciones, o sea, yo entrego algo, la otra persona entrega algo y construyamos. Así nos equivoquemos. Algún día entonces nos ponemos a pensar en eso que ya logramos y decimos, oiga, usted con tantas limitaciones, yo con tantas limitaciones y aquí estamos. Eso es lo que yo quisiera de pronto, es como un poquito el mensaje para los que nos escuchan. Bueno, pues ya para finalizar me gustaría como recoger lo que aprendimos como lo más importante, no sé Jason con qué se quede. Bueno, pues una vez más volvimos a ver que hay un proceso de éxito y volvemos a decir que éxito no es el que más tenga dinero, más tenga carro, más tenga luz, sino simplemente es aquella persona que más haya vencido obstáculos, ¿cierto? Y cada obstáculo que uno vence es un éxito para la vida de nosotros. Nos hablaba Jessy de que vivió un mes, casi un mes, ¿cierto? Encerrado, deprimido, diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Pero hubo algo que lo levantó y lo ayudó, digamos, como a sustentarse y sobresalir y salir en todo, digamos, de ese inconveniente, de ese problema que tuvo. Pero más que todo fue como psicológicamente, mentalmente, que tuvo como esos estrellones. Y en sí, digamos que fueron forzados gracias al cansancio, al sueño, quizás a la adversidad del enfrentarse con cosas totalmente desconocidas que quizás lo llevaron a pensar de que no podía, pero una vez nos muestra por medio de su historia de que realmente sí se puede desde que haya un propósito, desde que haya una intención y desde que realmente usted tenga carácter y poder en su decisión. Pues yo soy fiel testigo de que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y pues en eso se basa la decisión, ¿cierto? En tener nosotros realmente dominio propio para decir soy capaz. Y pues en eso lo vemos. Entonces pues me quedo con eso. No, yo me quedo con que, pues digamos que siempre el camino a una meta tiene muchos obstáculos si la meta vale la pena. Si la meta
es una meta que lo apasiona a uno, porque cuando a uno algo lo apasiona, uno sabe que no va a ser fácil, pero que está dispuesto a hacer lo que sea para llegar a donde quiere llegar. Y seguir adelante, ¿no? Porque el hecho de creer que ya se llegó a la cima, pues yo creo que también limita el crecimiento. Siempre yo creo que hay hacia dónde ir y este pues es un claro ejemplo. Dos, que los mayores talentos pueden venir de las fuentes más inesperadas, ¿sí? El hecho de que no era el físico, químico, matemático en bachillerato, no quiere decir que no hubiera podido llegar a ser el doctor que es hoy en día y todo lo que puede lograr, porque realmente estamos frente a una persona que tiene demasiado criterio en el área científica, es una persona súper importante en esta comunidad y también dejar un mensaje de que hoy la ciencia necesita actores, hoy la ciencia necesita ser vista. Siento que estamos en una época, no sé si es en esta área del mundo, pero en que es mucho más importante el tema mediático, el tema social, que sí es importante porque hoy es lo que mueve el mundo, porque lleva muy rápido la información a todo, pero si nos quedamos sin desarrollo y avance, creo que vamos a llegar a un estancamiento en algún momento. Entonces son una comunidad muy importante y que a veces no se reconoce, ¿no? Que a veces se minimiza el esfuerzo que han hecho y no se da uno cuenta que probablemente hoy me estoy tomando un vaso de agua potable porque algún científico desarrolló algún sistema para poder lograr cosas. Entonces me quedo con esas dos cosas. No sé, Jessy, ¿qué nos quiera decir ya para finalizar? Pues aprecio inmensamente los comentarios. Precisamente era un poquito eso lo que quería compartir y de verdad que agradezco inmensamente la invitación a este espacio. Yo me quedo con los sueños, ¿no? Me quedo con que todavía tenemos la posibilidad de soñar. Me quedo con que necesitamos, además de soñar, también necesitamos que empecemos a trabajar en conjunto y que también busquemos cómo hacer para que no solamente la ciencia, sino el arte, el teatro, la danza, también tengan espacios. Necesitamos buscar que nuestros niños, que nuestros jóvenes tengan espacios en los cuales puedan, de cierta manera, desarrollar su potencial. Entonces, para eso necesitamos que los espacios deportivos estén abiertos, necesitamos que las ludotecas estén abiertas, necesitamos que las familias estén comprometidas con precisamente el amor que le tienen que tener a sus hijos en aras de que esos mismos hijos sean las personas que las lleven a salir adelante, entonces, y que se conviertan precisamente en apoyo. Entonces desde allí tenemos que eliminar las formas de violencia y una forma de eliminar la violencia es abramos los espacios deportivos, abramos el espacio al arte para que desde allí podamos entender que hay una forma de liberarnos de toda esta tensión que estamos generando pues por la cultura en la que en este momento nos desarrollamos. Yo creo que esa es como otra partecita de lo que quería mencionar. Insisto que agradezco inmensamente el espacio porque pues creo que juntos construimos comunidad y agradezco pues que se le abra un poco que se haya tomado este tiempo precisamente para analizar la ciencia y lo importante que es la ciencia para este país. A pesar de que tenemos muchas dificultades, la ciencia puede ser una opción muy viable para precisamente hacer que este país sea un poco mejor. Ese es como mi mensaje y les agradezco y bueno, en otra ocasión nos vemos y charlamos con más calma de otros temas también interesantes. Muchísimas gracias Jessy, gracias Jason por haber estado acá y hasta un próximo episodio de La Idea es Esta.